y bienvenidos a un nuevo mes del año, ya es el sexto, es 1 de junio, es un año del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Estamos en la evaluación de las diferentes carteras de Estado y hoy para ello hemos querido invitar, por supuesto, al ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Teresa. Un placer estar en este programa. Y por supuesto también al secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, el licenciado Marco Rodríguez. Buenas noches. Bueno, buenas noches, María Teresa. Buenas noches a todos y todas las televidentes. Bueno, vamos a ponerle en contexto la plática de esta noche y para ello Merlin Bellis ha preparado una nota introductoria para poner en perspectiva el tema. A un año de gobierno, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reiteró que el centro de las políticas gubernamentales está dirigido a distribuir con justicia la riqueza que se produce en el país y mejorar la calidad de vida de todos y todas, especialmente de los sectores poblacionales históricamente excluidos. Parte fundamental de la política es sin duda la apuesta en el área de educación, la cual constituye un pilar fundamental del plan de gobierno El Salvador Adelante y del plan quinquenal El Salvador Productivo, Educado y Seguro. Desde junio de 2014 se aumentó la distribución del paquete escolar hasta el bachillerato, beneficiando a 1.400.000 estudiantes del sistema público. Otro de los logros que sobresalen en educación es el programa Vaso de Leche con una inversión de $24.7 millones y el programa Niñez y Juventud del Futuro, Una niña, un niño, una computadora, con el cual se entregarán 50.000 equipos que beneficiarán a más de 84.398 estudiantes y a 1.000 docentes de 346 centros escolares. El Salvador también está avanzando en llevar el conocimiento a más comunidades. 28 municipios a nivel nacional han sido declarados libres de analfabetismo y gracias al programa de alfabetización, 21.765 personas han aprendido a leer y a escribir en el último año. Asimismo, 45.000 maestros y maestras de educación básica y media se capacitarán como parte del programa de formación docente, el cual busca mejorar la calidad de la enseñanza en diferentes disciplinas y niveles educativos. Bueno, como definitivamente el tema educativo es bastante amplio, además de que es una de las apuestas de este gobierno del profesor Sánchez Serén, quisiéramos en primera instancia, ingeniero, que nos haga un breve balance de este primer año, el cumplimiento en el plan de gobierno planteado para este quinquenio. Bueno, creo que el enorme reto que tenemos es el de establecer un sistema educativo con calidad, incluyente y con equidad. Creo que en el tema educativo están reflejadas todas las inequidades que históricamente se han manejado en esta sociedad. Y reconstruirlo significa trabajar en las diversas dimensiones que debemos trabajar y hemos puesto especial atención en todo el tema de formación docente. El tema de formación docente nos encuentra en una situación tal en donde tenemos no solo el tema de calidad, sino también tenemos el tema de la cobertura necesaria en las diferentes especialidades para poder ofrecer una educación integral. Ese es un tema que nosotros estamos abordando ya desde el 24 de enero de este año. Empezamos en el trabajo atendiendo maestros o construyendo maestros especialistas en las diversas áreas del conocimiento, matemática, física, química, biología, lenguaje, ciencias sociales. El 11 de abril comenzamos el esfuerzo, ese mismo tipo de esfuerzo con maestros de educación básica para primer y segundo ciclo. Estamos próximos a iniciar un esfuerzo con maestros en las diversas expresiones del arte. ¿Con qué maestros empezó? ¿Con qué nivel?
Empezamos con los maestros de tercer ciclo y bachillerato, en esas 6 especialidades que dije, ¿verdad? Enseguida hemos avanzado con los maestros de educación básica. ¿Tenía años de que no se daba formación docente el Ministerio de Educación? ¿Cómo no? Hubo un esfuerzo en el año 2009, 2010 y 2011 en donde se trabajó con maestros de tercer ciclo y bachillerato. Esfuerzo que se hizo cuando nuestro señor presidente estaba en el Ministerio de Educación. Pero ahora nosotros estamos haciendo un esfuerzo en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Presidencia para construir el equipo de especialistas que vamos a necesitar en el sistema educativo para atender todas las necesidades que tiene de formación en las diferentes áreas artísticas, ¿verdad? Tal vez se vuelve el bachillerato de artes. Vamos, no solo el bachillerato de artes, vamos a tratar de posicionar las carreras a nivel universitario de todas las expresiones del arte. También estamos trabajando en este tema de maestros en coordinación con el INDES. Estamos próximos a revisar un plan de estudios y a reactivar la carrera de educación física. Y que hagan ejercicio los jóvenes. En salud salió recientemente que sí, hoy los jóvenes están obesos, ¿verdad? Hay un estudio que evidencia que nuestros jóvenes están alcanzando niveles, no necesariamente sobre alimentación, sino una mala alimentación. Bueno, pero estamos trabajando también el tema de maestros de inglés. Y estamos en todos estos cursos desarrollando el campo que se refiere al uso de las tecnologías para todo el sistema educativo. Marco Rodríguez, ¿cuál es la evaluación de la gestión presidencial encabezada por el presidente Salvador Sánchez Serén en su primer año de gobierno? Algo general. Algo general. Bueno, 2 ideas centrales. Primero, está gobernando con la gente. Ningún gobierno de la historia de este país ha estado tan cercano a la gente como el actual gobierno. Y espero que dentro de 4 años estemos aún más cercanos a la gente de lo que estamos ahora. Y la segunda idea es un gobierno que va por el buen camino. No ha terminado de resolver ninguno de los grandes problemas del país. Como es lógico, hay que ser un poco ingenuo para pensar que en un año se resuelven los grandes problemas del país, pero todavía no he escuchado ningún cuestionamiento público que diga que este no es el camino correcto. Lo que he leído en la prensa conservadora, por parte de la empresa privada, Arena, ANEP, Fonde, que representan un poco el modelo anterior de gobierno y que por tanto ahora les corresponde lógicamente ser oposición y críticos al actual gobierno, así funciona la democracia, señalar insuficiencias, señalar que no hay resultados tangibles de grandes cambios en el país y efectivamente no lo hay. Lo que hay que cuestionar es si ese es el criterio de evaluación. Y el criterio de evaluación, en mi opinión, es si este gobierno va por el buen camino, ¿no? O no. Y mi respuesta es sí. En casi todos los puntos que se están abordando va por el buen camino. Va por el buen camino en la educación. ¿Por qué? Porque le está apostando básicamente a 2 cosas. Modernizar el sistema educativo, vinculándolo con el Internet y lo virtual, y tocando el punto clave, que son los maestros. En Uruguay fue país modelo en esto de un niño en una computadora, se llamaba Plan Ceibal, y lo que los uruguayos me dicen es que el punto clave no fue ni la computadora, ni el Internet, ni los anuncios, fueron los maestros. Es la formación del maestro, que es la pieza clave para el cambio del sistema educativo. En salud, la reforma sigue avanzando, se están modernizando, se siguen modernizando los hospitales. El punto de los medicamentos como que se lo llevó un agujero negro.
se acabó, ¿no? Todo este proceso de que la salud no sirve, que aquí, que allá, se están dando pasos muy importantes. Hay un proceso en salud del Foro Nacional de Salud. Foro Nacional, que es fantástico. Por primera vez hay pacientes y gente de la población civil que está evaluando la calidad del sistema de salud. Tienen como urnas para votar con candado, lo abre la ciudadanía y el jefe del hospital, y se hace un protocolo de todos los avisos y denuncias que se hacen, y eso ha llevado incluso a la remoción de personal del sistema de salud por quejas de la gente. Eso es participación, eso es Contraloría. En términos de participación ciudadana y transparencia, ¿no? Es el primer gobierno en el que todos sus funcionarios han hecho la declaración de probidad. Cualquiera de los televidentes podrían decir, qué barbaridad, quiere decir que tenemos una ley desde los años 50 y tuvimos que esperar, ¿cuánto? 50, 60, 70, 80, 90, 2000, a ver, el matemático, 65 años. 65 años, ¿no? Pero este gobierno, en base a un acuerdo con la unidad de probidad de la Corte de Justicia, logró que todos los titulares hicieran su efectiva declaración de probidad. Lo que debería el ser presidente natural. Se fue a vivir a su casa. En los primeros 7 meses los últimos meses del año pasado y los primeros de este mes, de este año, por primera vez se evalúa la política de austeridad, que tiene 9, 10 años, lo que pasa es que nunca se había evaluado. 50 millones, dijo el presidente. 57 millones. $600,000. Lo cuento porque la secretaría que está a mi cargo es la que justamente monitorea, ¿no? la política de austeridad. O sea, que realmente usted me dice, ¿está contento con cómo está el país? Yo no, yo quisiera un país mucho mejor de lo que quisiéramos, de lo que tenemos, y estoy seguro que Salvador lo quiere aún mejor que yo. La otra pregunta es, ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo lo adecuado para avanzar? No para lograr, para avanzar en la consecución del país que queremos. Sí, indudablemente, y todavía no he visto a nadie que seriamente cuestione la calidad de las medidas que está tomando este gobierno. A ver, ministro, en la línea que plantea el secretario del camino, de lo que se está haciendo, recientemente el Ministerio de Salud dio a conocer el Consejo Nacional de Educación, crearon este consejo. ¿En qué consiste este consejo y cómo está avanzando para el tema educativo? Bueno, quisiera primeramente señalar algo que ha destacado Marcos. El hecho es que nos enfrentamos en el caso de educación y en muchos otros ámbitos de la vida nacional con enormes retos históricos. A mí me llama la atención estas campañas que ponen el tema de la infraestructura educativa como que fuese una novedad de este periodo, ¿verdad? Y la infraestructura educativa tiene muchas décadas de estar desatendida. Y pareciera que la campaña se limita a señalar como que estas debilidades del sistema educativo recién han aparecido con el gobierno del frente. Me parece que es una forma un poco ética de abordar el problema nacional, que es en efecto un problema nacional, y que debemos estar conscientes de que su solución integral no puede ser sino solo producto de estafa, creer que en un año se va a resolver un problema que tiene 50 años de construcción. Usted ha señalado que eran verdaderas cajitas de algunas escuelas. Claro. Pero vayámonos también al tema de los maestros, ¿no? Que obviamente el sistema educativo tiene como factor fundamental para determinar la calidad, pues el maestro, todo lo que tú has mencionado del Uruguay. Y en todos los sistemas educativos distinguidos en el mundo, pues lo que se encuentra es una planta docente
muy preparada, muy dignificada, muy socialmente validada, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con la formación de maestros en las últimas décadas? Ya desde los años 80, por ejemplo, cuando se tomó la tremenda decisión de eliminar o de desentenderse el Estado de la construcción de su planta docente, pues obviamente lo que tenemos ahora es una planta docente construida con esa lógica. Una lógica que ha generado la dispersión en la formación de maestros, la dislocación acerca de lo que son las necesidades educativas, porque nos encontramos con una planta docente que tiene no un número suficiente, lo tiene duplicado el número de docentes que necesita el sistema educativo, pero lo tiene duplicado en zonas de formación en donde los excedentes son bárbaros. No así en los campos de matemática, de química, de física, cuando hablamos de danza, de teatro, de música, tenemos escasísimos números de maestros. Y entonces tenemos una planta docente nacional que es completamente desequilibrada. Es decir, hay decenas de miles en ciertas áreas de formación, en tanto que en áreas fundamentales de la formación o de lo que reclamaría. Por ejemplo, ¿de qué hay muchos? Hay mucha gente de ciencias sociales, de ciencias de la educación, de letras, aquellos que no demandan la formación en ciencia natural, digamos, todas esas carreras son las mayoritarias que hay en lo que es la planta docente Ciencias nacional. blandas. Sí, digamos así. Sí, sin ser despectivo, porque no, por supuesto, yo tengo mucho. inclinación hacia las ciencias sociales, pero es más blando que ser matemático, que ser lógica. Sí, bueno, la cuestión es que esa debilidad no se muestra únicamente en las ciencias duras, no, se muestra también en las artes, ¿verdad? Es cierto. Se muestra también en la educación física, se muestra en la educación inicial. Es decir, esa deficiencia o ese déficit de formación de maestros no es exclusivo de la ciencia natural. Es la manera en cómo la educación se ha venido viendo en el país. Como le vamos a ofrecer a esta población lo mínimo que se requiere para decir que está más o menos educado. Como un mero asunto de oferta y demanda en sus diferentes aspectos. Sí. Y entonces el tema central de construir una ciudadanía muy responsable, muy productiva, muy responsable de todo su tema del ejercicio ciudadano, pues eso significa ni más ni menos que hay que hacer esfuerzos que rebasan esas áreas de formación que hemos venido enfatizando en los últimos años. ¿Qué es la que están apostando ahora con esta formación de docentes? Pues ahora justamente estamos corriendo por construir maestros en las diferentes especialidades, ¿verdad? El tema de formación de maestros en artes, por ejemplo, para nosotros es un tema fundamental, ¿verdad? Formación de maestros en educación física, formación de maestros en educación inicial, para ocuparnos de ese sector de población desde la gestación a los 4 años, en donde se forma todo el carácter y todas las capacidades socioeducativas, cognitivas, psicomotoras, están construidas en ese periodo de la vida del niño. Entonces, formar cuadros para atender esa necesidad de nuestra población es importantísimo. No deben haber muchos aquí, ingeniero. Pues no hay. No hay. Y justamente lo que tenemos es un grupo que no pasará de 50, ¿verdad? Que está muy lejos de ser lo que demanda el sistema educativo o lo que demanda de formación. Por supuesto, en este tema de la gestación a los 4 años, se requiere la participación no únicamente del área de educación, sino de salud. Del trabajo con las comunidades, de trabajar con padres y madres de familia. Es decir, hay todo un esfuerzo coordinado que debemos hacer como gobierno para atender ese sector de la población. ¿Y qué pasa? Veíamos ayer uno de los rotativos más que
que tiene más número de ejemplares, ¿verdad?, que hablaban bienvenida a la escuela y ponían un gran hoyo grande con varias cabezas de esqueletos y dos niños entrando a esa tumba negra. O sea, ¿cómo podemos también decirle a la ciudadanía que se eduque también en nuevos valores, en nuevas formas, si lo que propagan algunos de los medios es esto? A ver, Marcos. A ver, eso no es una caricatura, es una canallada. Una caricatura lleva a reírse, es como la sátira, ¿verdad? Y es mentira, porque si eso es así, ha sido así durante los últimos 100 años. Y si ha sido así durante los últimos 100 años, que yo no creo que ahí así ha sido, pero concedamos que el sistema educativo es una gran cueva negra, ¿no? Hay dos preguntas que yo le haría a ese rotativo. A ver, dígame, la gente que ustedes defienden, ¿qué hizo para que eso no fuese así? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si no les gusta la formación de docentes, si no les gusta lo de un niño, una niña, una computadora, si no les gustan los paquetes escolares como forma de facilitar y estimular el estudio, sobre todo de la gente más pobre, ¿qué proponen, señores? ¿Cuál es la otra cueva rosada y esplendorosa? Yo fíjese que estaba pensando, ¿no?, que por lógica, si usted hace la pregunta equivocada, la respuesta lógicamente es equivocada. Si la pregunta es ¿cuál de los grandes problemas que tiene este país ha resuelto definitivamente este gobierno?, lógicamente la respuesta es ninguno. Pero si la pregunta es ¿qué tanto ha avanzado la resolución de los problemas que tenemos dentro del limitado pentagrama de recursos y opciones que tenemos? Porque aquí no es de... A ver, yo diría, ¿han escuchado ustedes una sola propuesta de la oposición que valga la pena? ¿Una sola propuesta del diario de hoy? ¿Una sola propuesta de Fusades o ANEP? Yo, al contrario, están en el Consejo de Seguridad, y bendito Dios que están ahí, y no he escuchado una sola propuesta que sea distinta. La importan y traen a Giuliani, y este gobierno dice muy bien, escuchemos a Giuliani, ¿cierto? No hay ninguna razón para no escuchar a Giuliani, pero realmente hay una pobreza de argumentos y propuestas que es supina. Entonces, yo creo que esa caricatura refleja, a ver, es una caricatura del enfoque con que se está evaluando el primer año de gobierno por parte de, y no son muchos actores, lo que pasa es que tienen un megáfono enorme, ¿verdad? Es ANEP, Fusades, cuya directiva son casi todos ex miembros de los gobiernos de Arena. ANEP, Fusades, Arena, y a veces se junta alguien como la Fonde o algo por el estilo, pero son 3 o 4. Claro, ¿no?, con medios de comunicación, sobre todo escritos, muy poderosos, ¿cierto?, que tratan de posesionar una crítica indiscriminada y carente de toda propuesta alternativa. Yo quedé atónito ayer cuando me enteré que la gran propuesta de seguridad es volver a establecer el servicio militar obligatorio, a ver si metiendo a los jóvenes en un cuartel logramos superar el problema de las pandillas, ¿cierto? Como que el problema de las pandillas es que no saben marchar, o que el tipo de formación cívica que necesitamos para la juventud no se la vamos a dar en una escuela, sino en un cuartel, ¿verdad? Es tan oscura esa perspectiva que no me extraña que el problema de la violencia se venga acumulando eternamente desde hace decenas, no 20 años, decenas de años.
Entonces, eso es una crítica carente totalmente de sensibilidad social, que le llama derroche o despilfarro a lo que son mecanismos mejores o peores de redistribución de la riqueza que nunca existieron en el país. Y algo interesante, el presidente señaló que uno de los avances principales de los gobiernos del cambio, del gobierno anterior y de este, es la mejora en la equidad social. ¿Cuál es el dato? Se llama coeficiente de Gini. Yo no les voy a explicar a los televidentes, es una forma de medir el ingreso de los 20% más ricos versus el 40% más pobre. Pero El Salvador es el país de Centroamérica que más ha avanzado en equidad social en los últimos. Es el principal en ese aspecto. O sea que el problema no es solamente qué tanto crece la economía, es cómo se redistribuye socialmente, ¿cierto?, el producto del crecimiento económico. Y claro, los sectores privilegiados, ese 20% de la población, no todos, hay gente con muy buen corazón, pero hay que reconocer que ese sector se siente muy así, como esa cueva ve el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que sería bienvenido alguna propuesta alternativa por parte de la población que sea más inteligente que eso de meter a todos los jóvenes en un cuartel, ¿verdad? Es decir, y que nos posibilite realmente avanzar en tener un mejor sistema educativo, ¿verdad? En desarrollar valores éticos de solidaridad, de inclusión social, de sensibilidad, ¿no? Y que por otro lado desarrolle las capacidades productivas en el sentido integral de la productividad, que no se limita solamente a la producción de ganancias para las grandes empresas. Ministro, en este tema de cómo elevar la calidad educativa, la formación que se está haciendo de los docentes, que entendemos que hay más o menos 45,000 docentes, la apuesta en la infraestructura hospitalaria, le iba a decir, escolar. En todo esto, ministro, ¿cómo el Consejo aporta, este Consejo Nacional de Educación? ¿Hay alguna propuesta que tienen, está acuerpando, está apoyando? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, el Consejo Nacional de Educación es una instancia muy importante. Creo que están representados por un lado en ese consejo diversos sectores. Por supuesto el sector académico, las universidades, los gremios docentes, expertos en educación, diversas ONGs que participan en diversos programas educativos, están las iglesias. Es decir, hay multiplicidad de actores en este Consejo Nacional de Educación. No hay sino el intento de conjuntar a aquellos sectores que deben conducirnos a generar políticas nacionales en el tema educativo. Hemos integrado diversas mesas técnicas, ahí cada concejal o llega el concejal o llegan sus representantes, de manera tal que esos temas sean previamente debatidos, de forma tal que llegue al Consejo Nacional de Educación una posición ya más o menos consensada. Pero aquí estamos hablando de representantes de universidades, del sector privado. Aquí hay de todo, ¿no? El sector privado, el sector público, como dije, es muy amplia la representación que tenemos. Pero la idea fundamental es ir encontrando consensos nacionales respecto al tema educativo. Quisiera señalar algunos puntos que me parecen fundamentales, en donde debemos llegar a conclusiones nacionales. Un tema es ¿qué significa calidad educativa? Bueno, hay quienes creen que calidad educativa significa habilitarlo para el trabajo técnico, ¿verdad? Una versión así como de técnico medio, ¿verdad? Para tener los obreros o los técnicos calificados para la productividad. Esa es una versión.
Es posible que no todos declaren que solo eso quieren, pero sí hay claramente un sector que a lo largo de los años eso es lo que ha reclamado, ¿verdad? Formación en el campo para tener ese recurso técnico. Hay quienes creen que el tema de calidad educativa se refiere al tema de computación en inglés, ¿verdad? Creo que hay voces muy claras que ponen esos dos temas como la característica de la calidad educativa. Nosotros creemos por nuestro lado de que la cosa no va tan simple, ¿verdad? Nosotros debemos garantizar que nuestros jóvenes desarrollan capacidades productivas y que a la vez desarrollan capacidades ciudadanas. La capacidad productiva, por supuesto, se queda muy corta si nosotros no logramos que este joven que desarrolla capacidades productivas sea como ciudadano muy responsable, muy serio. En Gente de Opiniones conversamos con el ministro de Educación y el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Ministro, usted dice que no es tan simple lograr la calidad educativa porque hay diferentes concepciones de por dónde la calidad educativa y para eso se necesitan consensos. Explícanos un poquito más sobre qué significa esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que en esto hay que recurrir un poco a la historia nuestra, ¿verdad? Creo que todos los de nuestra generación, digo, de mi generación y todavía generaciones atrás, les resultará normal lo que voy a decir. El padre de familia considera que no hay para qué lo voy a llevar a la escuela, que se incorpore pronto a la vida productiva. Y esto significaba en muchos casos pues ir a cortar café, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene ese tipo de pensamiento? ¿De dónde viene ese tipo de pensamiento? Sino de una construcción histórica de ese tipo de pensamiento, que no puede ser construcción de los mismos campesinos, ¿no? Es una construcción hecha en la sociedad y que yo creo que está todavía presente. Eso de reclamar una educación de calidad para todos, pues pareciera que esa competencia ciudadana, ese nivel de convivencia y de solidaridad que requiere una sociedad democrática, como que nunca fue propósito. Era para unos poquitos, la élite, ¿no? No es para toda la gente. Claro, entonces yo creo que una de los temas fundamentales que debemos abordar es que la calidad educativa debe reclamarse para la sociedad salvadoreña en su conjunto, ¿verdad? Es la manera de desarrollar un poco la democracia. No puede haber democracia con una sociedad que no es educada. A ver, tenemos un sondeo que quisiera presentárselos, en donde a la gente se le preguntó al año de gobierno cómo evalúan los logros en educación, cómo los paquetes escolares, el vaso de leche y otros. Veamos qué es lo que dijo la ciudadanía. Yo he visto bien, al menos en la escuelita donde están mis sobrinos los reciben bien, les dan sus útiles, uniforme y el vaso de leche. El refrigerio que le llaman, les dan diferentes cosas. No solo de este primer año, sino de estos otros anteriores de que han trabajado. Lo que es paquete escolar. Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque la verdad es que no cumplen lo que prometieron. Y yo lo estoy viviendo. Yo evalúo que está muy bien porque ningún gobierno había hecho eso y con esto nos ha mejorado bastante, con eso que nos dan comida a nuestros hijos en la escuela y el vaso de leche y que nos regalan cosas como zapatos y todo eso, nunca se había hecho. Y también de que no se paga hoy cuando se estudia, antes lo hacíamos. Para mí es un buen beneficio lo que está haciendo el gobierno, ojalá que así sigamos. Vaso de leche, todo eso que dan, sí, realmente eso sí lo dan. Pero ya donde los paquetes escolares, sí, pero ahorita no. En aspecto ahí digo yo que han fallado un poco, ¿verdad? No veo claro nada de eso. Para mí esto es una pérdida de tiempo. Está muy bien porque eso siempre ha sido muy importante para los niños, pues que tengan su alimentación en el momento que están en el centro escolar. Hay un porcentaje que no mucho, la población estamos así bien, que se diga contento.
porque creo que necesitaría más el gobierno un poquito más de poner de su parte, ¿me entiende? A ver, Marco, este resultado de gobernando con la gente, estar con la gente, en el tema educativo, lo que ha dicho la gente precisamente sobre algunos beneficios, bueno, otros no lo ven. ¿Cómo valoras? A ver, en primer lugar hay que aceptar que siempre hay distintas opiniones. Y si todos pensaran igual, sí, yo estaría realmente preocupado. Hay gente que pondera positivamente las cosas que ha producido o que han producido los gobiernos del cambio. Fíjate que me estaba acordando que antes de entrar al gobierno de Mauricio Funes, me llamaron como consultor, por cierto, a ver si podía evaluar el programa de alimentación de la FAO. Y lo que querían ver era qué probabilidades tenía el gobierno de El Salvador de asumir el pago de los pocos alimentos que se daban en ese momento y que estaban en su mayoría en las escuelas donde se aplicaba, subvencionado por organismos internacionales. En este momento hay alimentación en todas las escuelas, hay vaso de leche en un montón de escuelas y no se recibe un centavo de la cooperación internacional, se paga con los impuestos de este país. ¿Cierto? Entonces hay cosas que cuesta a veces ponderar, pero yo sí creo que hay programas emblemáticos. La gente tiende mucho a ponderar los activos, lo que se puede tocar, sobre todo cuando siente que hay problemas de sobrevivencia muy grandes. Y la verdad que la mayoría de la gente en el país es pobre. Pero, es decir, lo cierto es que uno le dice a la gente, y yo quiero insistir, hagan una encuesta y pregúntenle a la gente qué está proponiendo otros. A ver, ¿qué propone? Usted sabe qué propone FUSADES para este país. ¿FUSA qué le van a decir? Usted sabe qué propone ARENA. A ver, en educación, en vez de hacer esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué está? Y le van a decir que no saben. Y no saben porque no hay propuestas en ese aspecto. Esto es una ametralladora de que, claro, cuando usted avanza siempre hay más que avanzar, ¿verdad? Es decir, usted quiere cambiar el sistema educativo, este gobierno va a poner 5 o 6 grandes piedras más en esa dirección. Es decir, el problema que tenemos nosotros no son 20 años de ARENA, son 200 años de vida republicana, en la que la única excepción fue el gobierno de Duarte, que quedó en medio de una situación donde ya había explotado la tragedia y todavía se lo echaron, ¿verdad? Es decir, también a Duarte lo acusaban de las mismas cosas que nos acusan a nosotros. Y después es una constante de la misma receta. Queremos gente para cortar café. Hoy queremos gente para Aeromán y para vender hamburguesas. ¿Cierto? Hay en el fondo incluso, cuando uno ve los resultados que tenemos después de 200 años, vemos que hay hasta poca autoestima por parte de las élites. Es decir, se conformaron con pepeñar café y mandarlo a 1 o 2 lugares, nunca soñaron. A ver, Corea, hoy todo el mundo habla de Corea, pero Corea no preparó gente para vender hamburguesas, preparó gente para tener un país muy distinto al que tuvieron. Y tuvieron que hacer un gran sacrificio para hacer eso. Y aquí no queremos ni pagar impuestos, porque se publica la lista de lo que nos pagan impuestos y decimos que hay persecución política. Entonces, realmente, como dice la gente, hay que ponerse la mano en la conciencia. A mí me hace gracia esto, de ponerse la mano en la conciencia y se tocar el corazón. Pero hay que ponerse la mano en la conciencia, tener un poco más de corazón y entender que mientras no tengamos una inversión mucho mayor que la que tenemos hoy en nuestra propia gente, no vamos a tener en el futuro otro país. Ministro, ¿cómo vamos a seguir construyendo estos sueños en educación? Bueno, estamos construyendo condiciones para lograr grandes consensos nacionales. Como decía antes, el tema de consensar el concepto de calidad es importante porque va a permitirnos descubrir qué es lo que queremos para el futuro de nuestros ciudadanos salvadoreños.
Pero por otro lado, creo que tenemos que consensar todo el tema de formación inicial de maestros. Y esto pasa por revisar lo que estamos haciendo con las instituciones formadoras de maestros. Tenemos que consensar un tema importantísimo como es el de el financiamiento de la educación. Creo que aquí tenemos un enorme déficit. Nosotros estamos viniendo de un 2.9 del Producto Interno Bruto dedicado a educación a 3.4, pero yo creo que todavía es insuficiente, y tan insuficiente que estamos por debajo del promedio iberoamericano, que es de 5.2. Por ejemplo, esto en Costa Rica significa el 7.8 prácticamente del Producto Interno Bruto. Es decir, la diferencia en inversión en educación es realmente muy drástica, ¿no? Invertir en educación es uno de los grandes retos, y solo así creo que vamos a poder construir una sociedad democrática, cuando logremos resolver esas tremendas inequidades que tiene nuestra sociedad. Secretario, ¿cómo se va a seguir profundizando todo este tema de los cambios desde la participación ciudadana? Bueno, le estamos apostando, ¿no?, en primer lugar, a crear más estímulos para que la gente se junte, se organice y trabaje en conjunto. Es decir, la principal participación es el derecho a participar en el desarrollo del país, y eso es un derecho y es una responsabilidad. Nosotros no queremos pepeneadores, no queremos gente que simplemente está en un trabajo técnico, mecánico, y está pensando en si va a salir corriendo a comer una hamburguesa. No, lo que queremos es gente con educación cívica, gente responsable, gente sensible, gente que tiene conocimientos, pero que también tiene valores y tiene sentido de responsabilidad. Entonces, queremos estimular desde el gobierno que haya más organización social, es decir, para la seguridad, para la educación, para la generación de empleo. Más, el gran capital de este país es la gente, ¿cierto? Hay gente que dice que hasta demasiada gente tenemos. Ese es un problema histórico. Pues muy bien, transformemos ese problema en una oportunidad. Tenemos gente, invirtamos a la gente, y la participación es una forma de invertir en la gente. No es solamente estimular demandas, es también estimular la propuesta, el compromiso y la responsabilidad. Vamos a seguir acercando. ¿Qué más quisiera yo que el año que viene pudiéramos decir que no solo el presidente va todas las semanas a hablar con la gente, sino que todos los ministros vamos una vez por mes, aunque sea, a hablar con la gente, con la más sencilla, porque cuando uno está en una oficina a veces se olvida de la gente común y de la gente concreta. Quiero también, vamos a seguir avanzando. Bueno, quiero felicitar también a la Asamblea Legislativa, porque el día de hoy ha publicado los nombres y los salarios de todos los asesores de la Asamblea Legislativa. Por fin. ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando en la transparencia. Quiero aclarar que el Gobierno Nacional tiene desde el principio, y en este gobierno publicado los salarios y los nombres de 190 asesores, solo que para algunos medios era más importante el pelo en la sopa de la Asamblea Legislativa que los asesores que está publicando desde el principio el Gobierno Nacional. Hoy todas las entidades del gobierno estamos publicando los asesores. Queremos más transparencia en el gobierno, queremos más cercanía a la gente, queremos también más transparencia en el sector privado, en los periódicos, en toda la sociedad. Yo siempre digo y repito, no conozco ningún país que tenga una sociedad transparente y un gobierno corrupto. En general, el problema es que los valores que regulan la vida social, de los cuales el ministro de Educación estaba hablando muy bien, se llevan el gobierno. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar esos valores y la responsabilidad que tenemos todos los sectores del país. Vamos a continuar, ¿no?, implementando transparencia, pero también exigiendo transparencia a otros sectores de la sociedad. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia. Ministro, gracias por haber venido esta noche. No, gracias a ustedes y gracias por la atención del pueblo salvadoreño. Muy bien.
secretario. Gracias a los dos. Es un gusto compartir con ustedes y también con las personas que nos están viendo por Gente Ve. Muy bien, a usted, amiga, amigo, recuerde que esta entrevista se retransmite mañana a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones, así que esperamos su sintonía.